Bueno, es martes de mesa de debate. Le doy la bienvenida, como todos los martes, a Alejandro Armenta, senador de Morena. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Paco, muchas gracias. Muchas gracias. Damián Gracias Cepeda, a senador del ustedes. PAN. Damián, bienvenido. Qué gusto saludarlos. Miguel Ángel Gracias. Mancera, senador del PRD, bienvenidos. Pues Paco, bueno, mucho gusto el saludarlos. tema que estuvo ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación, fue que Ricardo Anaya no se presentó a una audiencia que tenía ante en el reclusorio norte, ante un juez de control. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Es una persecución política? ¿No es una persecución política? ¿Tenía miedo a lo mejor de que le pasara lo mismo de José Luis Lavalle a Pachita? ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Porque, pues bueno, también es muy complicado el defenderse si no se presenta uno ante la justicia, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi querido Damián? Mira, yo primero que nada le mando un abrazo. Creo que injustamente está pasando por un momento complicado, pero me da mucho gusto que poco a poco la verdad está saliendo a la luz. Hoy el Excelsior, en primera plana, por cierto, parte de imagen, consigna una nota que ya debería de acabar el caso. O sea, la Fiscalía, en enero, la Fiscalía, no Damián, no Ricardo, no nada, la Fiscalía ya cambió la teoría del caso en Lozoya. O sea, la Fiscalía ya dijo, a ver, güey, tú te clavaste la lana. O sea, Odebrecht te dio a ti 10 millones de dólares y nada de que para la reforma, no menciona la reforma energética en su acusación oficial que se hizo pública, que es un documento oficial, sino que dice, güey, te compraste una casa y pusiste el dinero en otra cuenta. Eso eventualmente pues va a tumbar el caso de la acusación para Ricardo. Es un absurdo, pues, ¿no? Él ya lo había dicho, ya le ha mandado pruebas a la propia autoridad. Dice Lozoya, pues un cuento chino, es un delincuente confeso, que le dio el dinero que porque era diputado. Resulta ser que ya no era diputado cuando dice que le dio el dinero. Dice que se lo dio en la Cámara de Diputados, no tenía ni la tarjeta para entrar, hay videocámaras, grabaciones, ya se pidió, no hay absolutamente nada. Dice que le entregó un dinero que en Estados Unidos, Odebrecht, ya confesó para qué le dio el dinero. Pues es que es un absurdo. O sea, Odebrecht, que por cierto no se dedica a extraer petróleo, como han querido decir, sino que es una constructora, güey, que construye puentes, trenes, en fin, aceptó en un caso internacional por el cual ya fue juzgado y dijo, yo le di dinero a ese señor y se lo di para ganar contratos, específicamente el contrato de Tula, y ganó el contrato y le dio la lana. Y ahí está la lana en una cuenta. O sea, es un absurdo total. Pues claro que Ricardo, viendo que lo acusan, cuando está tan claro las evidencias, pues dice, oye, espérame, no hay condiciones. Pero creo que este tiempo va a ayudar para que avance la verdad. En el caso de Lozoya, lo encuentren culpable y pues ya quede sin sustento la acusación contra Ricardo. Alejandro. Paco, el caso de Lozoya tiene que ver con algo central, que es el saqueo a los energéticos, el saqueo desde el poder político, el saqueo a Pemex, el saqueo a nuestra nación, a nuestro país y los negocios desde el poder. Y en ese sentido, sin duda, en esta mesa no tenemos una función ministerial o judicial, y creo que tenemos que ser muy claros en dos principios fundamentales en nuestro país: la presunción de inocencia y el debido proceso. O sea, bajo ese contexto jurídico, lo que para nosotros sería importante es avanzar en el fondo de ese saqueo que se ha hecho, que se hizo, y que necesitamos que se aclare, que se juzgue y que se aplique la ley. O sea, no es tan importante Anaya, sino todo lo que hay alrededor. Yo creo que lo más importante, o sea, el tema de Anaya, si es o no, digo, yo no soy Ministerio Público, ni creo que me corresponde a mí tener esa función, está en manos de la autoridad. Y la autoridad, si es Anaya o no, la ley se tiene que aplicar con quien sea. Pero el fondo del tema es quiénes fueron los cómplices en el viejo régimen del saqueo más grande en la historia que se ha hecho en nuestro país a través de Pemex. Creo que ese es el fondo y eso es lo que los mexicanos queremos: justicia, que se aplique la ley sea quien sea y que no se vuelvan a cometer ese tipo de abusos en contra de la nación y en contra de los mexicanos. Miguel, tú fuiste procurador, entonces estamos hablando de un tema que tú lo entiendes muy bien. ¿Se tendría de alguna forma que sobreseer la acusación en contra de Ricardo Anaya? No, en este momento todavía no están en esa etapa. Yo lo que veo aquí es una lucha de estrategias jurídicas que se están planteando y se están planteando desde sus trincheras, es decir, la Fiscalía General de la República avanza con la audiencia del día de ayer porque acredita que no hay presencia de la persona a la que le iba a realizar la imputación. Por su parte, Ricardo Anaya también en su estrategia jurídica
avanza en el sentido de, bueno, esperar a ver si se solicita esta orden de aprehensión. Si se solicita, seguramente su equipo jurídico tomará una decisión de litigio federal que llevará exactamente a lo que acabas de decir, a un juicio de amparo y a otro escenario. Hasta este momento no se ha concretado el carácter de testigo colaborador, como se había dicho. Yo no he visto que se haya firmado todavía este acuerdo con la Fiscalía y Lozoya. Lozoya podría tener guardada toda esta evidencia y me parece que es una parte, como decía Damián y como estaban puntualizando, en donde se está en espera de estas estrategias jurídicas que van avanzando, cada una en su diferente derrotero, la legal de defensa esperando a ver si viene una resolución que pueda ser impugnable y la parte de Fiscalía avanzando también con el sustento para una eventual solicitud de orden de aprehensión. ¿Tú la pedirías como fiscal? Me parece que ahorita tuvieron una cautela que es importante, de no hacerlo ahí, de no hacerlo en la audiencia pública, no es el momento en el que han visualizado que debe ser así. Sería mediático, ¿no? Sería mediático, pero sí, todavía están con toda la posibilidad porque ya tienen el sustento. Hasta donde trascendió en los medios el día de ayer, se rindieron ya informes que tienen que ver con que no ha regresado al país todavía Ricardo y que obviamente pues hay la acreditación de la salida y los abogados se presentaron a decir, bueno, no sabemos por qué no se presentó, simple y sencillamente queda la constancia para efectos de audiencia, la audiencia se suspende y se programará una nueva para realizar la imputación o en su caso la solicitud de la orden. Interesante. A ver, vamos a cambiarle también de tema y esto también es muy importante. Se han vivido algunos escenarios de violencia en nuestro país importantes, en algunos estados en donde esto no era una situación habitual, como es el estado de Colima. Zacatecas sigue con problemas verdaderamente graves. En Michoacán ha habido ya una entrada importante en Aguililla, en donde, pues bueno, es la cuna del famoso Mencho, pero de todos modos creo que hay problemas importantes, Alejandro. Sí, sin duda. Es un tema que no podemos evadir. Es un tema que requiere de la atención de todos, de los poderes públicos. Es un asunto que involucra necesariamente a los tres órdenes de gobierno, las capacidades municipales, estatales, la Federación, la Guardia Nacional, el Poder Judicial, el propio Ejército y la Guardia Nacional han comentado el tema de este asunto de que son detenidos y son liberados, ¿no? La puerta giratoria. Es un asunto de orden estructural que hay que atender, sin duda, y requiere la mayor de las atenciones. Creo que es momento de analizar de fondo qué es lo que está pasando con la seguridad. Los gobiernos que acaban de iniciar sus responsabilidades en los estados. Tampoco se trata de imputar, ni de endosar, ni de politizar. Desde mi punto de vista es un tema que requiere la mayor atención en todos los órdenes de gobierno y en los poderes públicos. El Senado de la República también se debe de pronunciar. Es momento, es un asunto que le está preocupando a la sociedad en general. En Puebla también nos preocupa la inseguridad. Digo, no ha sucedido contextos complicados como en otros estados, pero también hay un grave índice de robo en las carreteras, incidencias delictivas por el tema del huachicol, entre otros grandes temas. Así es que sí es momento de analizar de fondo y en el orden del Estado mexicano. ¿Ha sido un deterioro, Damián, o es una consecuencia lógica? ¿Qué es lo que ha pasado? No, yo creo que de lógico no tiene nada. Yo creo que es un tema que no se ha atendido. Definitivamente no nace la inseguridad en este gobierno, pero sí se ha incrementado. Y el principal motivo por el cual la gente votó por una opción distinta, o uno de los principales, según todas las encuestas, es para resolver el tema de la inseguridad. Y el problema es que parece que no solo no se está resolviendo, sino que está empeorando. Y es una nueva faceta. O sea, ahora resulta que se suspende este tema de exportaciones de este producto, pues es previsible que ese país pueda hacer lo mismo en otros productos, y es una nueva cara del daño que hace la inseguridad. Yo lo que le diría particularmente al gobierno federal es que tiene que cambiar la estrategia. Y voy a decir por qué digo gobierno federal. De hecho, ya, por ejemplo, en Michoacán, pues ahora sí que ya son federal y estatal. O sea, no hay para quién echarle la culpa, pues, ¿no? Del lado de Morena. Pero es federal porque el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal.
y las autoridades locales son coadyuvantes en la materia, pues. Entonces, pero si están necios con la estrategia de solamente militarizar y militarizar más, no meterse y no tocar a los líderes, parecería que hay pues algún entendimiento que, por cierto, les están viendo la cara, porque hay más muertos que nunca, pues, ¿no? Entonces, mi llamado al gobierno federal es, hay que aceptar que fracasó esta política de combate a la inseguridad que le fracasó a Peña y que le fracasó a Calderón y que está haciendo lo mismo López Obrador, pues. O sea, hay que cambiarla. Inteligencia financiera, desarticulación de las bandas criminales, fortalecimiento de policías estatales, municipales, inversión en tecnología y mucho más. Esa es una estrategia distinta. Lo que han hecho ha fracasado. Miguel, ¿en el corto plazo se puede ir mejorando? Porque la gente estamos muy preocupados. Y estamos. Hay un pendiente que quedó plasmado en un documento que fue el decreto con el que se crea la Guardia Nacional, y en uno de los transitorios una obligación que sigue con ese tema, con ese pendiente, es el fortalecimiento de las policías estatales. Yo estoy convencido que algo que se llama progresión delictiva está incrementándose. Es decir, la progresión delictiva es cuando tú llegas hasta la delincuencia organizada, y para llegar a la delincuencia organizada es porque primero se robaron un vehículo, porque primero extorsionaron, porque primero robaron, porque escalando. Hasta que llegas a la delincuencia organizada, que pues ya es una estructura que tiene una operación mucho más sofisticada. Pero esta progresión delictiva es la que permite también el fortalecimiento de estas agrupaciones, y eso está operando porque tenemos índice de extorsiones, porque tienes robo a casa habitación, tienes robo de vehículos, tienes las portaciones de arma que están disparadas. Entonces, yo estoy convencido también que se requiere el fortalecimiento de las policías estatales. Sola la Guardia Nacional no va a poder, nosotros lo hemos reiterado. En el Senado se dio un voto de confianza y se ha reiterado el voto de confianza al aprobar la estrategia de seguridad, pero es una estrategia de seguridad que va a los delitos federales. El 80% o más de los delitos que se cometen en el país son del Fuero Común. Alejandro, ¿se equivoca el gobierno federal en la estrategia? Es muy importante destacar, por ejemplo, que el gobierno de la República, y lo vemos en las mañaneras, acude a Zacatecas, acude a Guanajuato, hay una participación de los gobiernos de los estados. Eso es fundamental. Tampoco se trata de estar aventándose la pelotita de un lado a otro. Yo podría en este momento argumentar los errores del pasado y no es la lógica. Para los ciudadanos ahorita el problema es cómo resolvemos el tema en Colima, cómo resolvemos el tema en Guanajuato, cómo resolvemos el tema en Jalisco, cómo atendemos el tema de Zacatecas, cómo vamos a atender el asunto en Veracruz. Es decir, Tamaulipas, hay un gran número de estados donde está generándose un clima, un ambiente, una percepción de inseguridad y de mayor acción de los grupos organizados. Ese es un tema en donde, insisto, tenemos que participar, deben de participar los tres órdenes de gobierno, y en el Senado de la República, por cierto, hemos tomado medidas correctas que tienen que ver con incorporar en el Consejo de Seguridad a los municipios. De momento se deja fuera a los municipios, cuando son los municipios también quienes tienen la sensibilidad, el conocimiento, y son los primeros que reciben la problemática social y el problema de inseguridad, y son los más endebles como figuras orgánicas en el poder político. Los estados sin duda tienen mucha responsabilidad, independientemente de a qué partido pertenezcan. Los estados tienen mucha correlación en la responsabilidad en materia de seguridad, y claro, la federación con lo que tiene que ver con los delitos del orden federal. Pero sí es un asunto de mayor coordinación, es un asunto también de inteligencia, en eso coincido sin duda con Damián, es un asunto de inteligencia, de investigación y de acción, pero de coordinación. Y claro, no deseamos en Morena que este clima de inseguridad permee en todo el país. No es algo deseable ni políticamente, ni electoralmente, ni por ninguna razón. Así es que hay que convocar, hay que promover un gran encuentro nacional para hablar y atender el tema de la seguridad. Seguramente en el tema que viene con la Guardia Nacional será una gran oportunidad para revisar la estrategia en materia de seguridad desde el ámbito del Senado de la República. Ahora vienen elecciones. ¿Esto va a ayudar o va a perjudicar? No, yo creo que la inseguridad nunca le ayuda a nadie. O sea, poder decir que, híjole, pues se ganó esta elección o nos va a ayudar, no lo creo.
Yo creo que en las elecciones va a dar un giro, pero va a dar un giro por los escándalos en los que está ahorita inmerso el gobierno. O sea, estos conflictos de interés, los casos de la familia presidencial, pues yo sin duda creo que le pegaron en la línea de flotación al presidente, y las banderas de toda la vida de honestidad y de austeridad, pues se derrumbaron, se derrumbó completamente ese discurso. Eso va a tener un impacto electoral. La inseguridad, no, yo no deseo, de veras, el deseo es que se arregle. Pero no se va a arreglar insistiendo en militarizar, o sea, Guardia Nacional Militar. Caray, hombre, ¿de qué están sirviendo esa estrategia? Yo veía hoy en noticias 4 estudiantes encontrados muertos en Zacatecas y dices, carajo, pues ya, basta. Evidentemente no está funcionando esto, vamos cambiando la lógica. Y sí nos toca a nosotros porque el Senado aprueba la estrategia de seguridad pública. Y ante el Senado se rinde el informe de Guardia Nacional. Entonces, sí creo que es momento de abrir este debate, aceptar que se ha fracasado, no solo en este gobierno, en los últimos 3 sexenios, y arreglar las cosas. Pero mira, te quedas con el caso de Zacatecas que acaba de decir Damián. Chavillo, Homicidio, fuero común, no llega al tema federal. No lo vas a tratar como delincuencia organizada, no lo va a traer la Fiscalía General de la República, se lo va a quedar la Procuraduría en Zacatecas o la Fiscalía en Zacatecas, y luego no tiene servicios periciales, que ese ha sido un tema que hemos estado diciendo durante años. No se han fortalecido los servicios periciales en todo el país. Pues bueno, muchísimas gracias. A ti, Paco, a ti. Hoy se portaron muy bien, la verdad es que hoy hubo demasiada civilidad política, pero la próxima semana promete estar mejor. Es que traíamos información de los aguacates, que es un tema muy delicado. Sí, sin sí. duda. Es un tema Sí, complicado para México, para nuestra nación, para Michoacán, para Puebla, para todos los Fuera de broma, estados. no, es delicado, Sí, ¿eh? sin duda. Sí. Sin duda. 50,000 millones de pesos representan las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos. Es más, me puedo asegurarles que si no hay aguacate el próximo año no hay Super Bowl. Sí, Es un tema de extorsiones, es un tema que no los dejan sembrar. No, Lo platicamos la próxima semana. Damián, Miguel, gracias, Alejandro.